Uno de los problemas que tiene la industria de la carne es la rotación de personal, ¿no? Tienes un trabajador al que has entrenado y a los 6 meses se va y viene otro y no se quedan muchos años. Hola campeones de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meats, para versión en español. El día de hoy estamos en Oklahoma City, Oklahoma, en el RMC, que son las jornadas recíprocas de Ciencia y Tecnología de la Carne, número 77. Y bueno, acabamos de terminar la ceremonia de recepción o la inauguración de estas series de entrevistas con la directora, la presidenta Colette Caster. Y como todos los años tratamos también de darle contenido o entrevistar a la gente que habla español. Hay mucha audiencia aquí también en el RMC o que pertenece a la AMSA. La AMSA, a lo mejor la gente que nos escucha en la plataforma español, la AMSA es en inglés American Meat Science Association. En español se puede traducir como la Asociación Americana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Y bueno, se dedica pues prácticamente a difundir, a propagar, diseminar lo que es la investigación. Vienen cada año estudiantes de maestría y doctorado a presentar sus investigaciones. Cuando me tocaba estar en K-State, pues presentábamos un póster cada año. Y bueno, poquito en contexto. Yo creo que hace 2 años estuvimos allá en Canadá, en la COM, en Alberta, con un buen amigo, el doctor Manuel Juárez, que tenemos el día de hoy aquí en Oklahoma, que tiene una plática en esos 2-3 días de jornadas recíprocas de tecnologías emergentes para evaluar o medir la calidad de la carne en cerdo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a meternos un poquito y a profundizar en tema de calidad. Bienvenido, doctor Manuel Juárez, y gracias por estar el día de aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La última vez hicimos, pues, puede ser la parte 1, hablamos como ese episodio, digo, se publicó yo creo que hace 2 años. Nos enfocamos mucho en el tema de la firmeza, de la firmeza de la panceta o el tocino y esas tecnologías que a mí me resonó mucho conmigo, que es aplicaciones que se pueden, pues, que son utilizables, o sea, que son reales, que se pueden utilizar en el rastro, en la planta, en el sacrificio, para medir de manera sencilla eso, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito de lo que vas a mejor de manera resumida, de tu plática, del seminario que vas a dar aquí en RMC. Sí. Hoy nos han invitado al profesor Benjamin Borer, trabaja en Ohio State University, y a mí a presentar tecnologías para medir parámetros de calidad en la canal y en la carne de cerdo. Él va a presentar las tecnologías que hay más para la clasificación de las canales. Se va a centrar en las sondas que se utilizan en los mataderos comerciales, en los ultrasonidos, en estas tecnologías comerciales que se están utilizando en diferentes mataderos. Y yo me voy a centrar más en las tecnologías que se pueden aplicar para los diferentes cortes, para clasificar la carne para diferentes mercados o para diferentes tipos de procesamiento. Excelente. Platícanos un poco lo último que vimos y me gusta muchas de las veces que voy a algún tipo de planta de sacrificio. No hay una medición como es práctica especialmente para la gente que exporta. A lo mejor podemos hablar un poco de la importancia de medir la calidad o medir la firmeza de la grasa y por ahí irnos un poquito más al tema, ¿no? A lo mejor para la gente que no pudo escuchar ese episodio, en poner en contexto esto que estamos platicando. Sí, de manera resumida, hoy en día muchas de las clasificaciones que se utilizan en las plantas se hacen de forma subjetiva, utilizando a veces patrones de color, a veces algún entrenamiento interno, pero la clasificación es muy importante, sobre todo para países como Canadá. Canadá exporta el 70% del cerdo que produce. Es decir, un país principalmente exportador. Y hay mercados que solamente quieren una cierta calidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre se utiliza es el mercado japonés. El mercado japonés tiene ciertos requerimientos, pero luego paga mucho mejor que cualquier otro comprador. Entonces, vamos a decir, un lomo
un corte de lomo que vas a mandar a Japón, si puedes garantizar cierta calidad, te van a pagar un 35% más que te pagarían por venderlo en Canadá o en Estados Unidos. Y para una planta productora de porcino eso puede ser mucho dinero. Pero tienes que garantizar que está en esa calidad y sobre todo que no mandas un producto con defectos. Luego también para diferentes procesamientos, si vas a hacer, vas a hablar por ejemplo de la panceta o del tocino, si quieres producir bacon o si lo vas a cortar en crudo o si vas a procesarlo de otra forma, la consistencia, la calidad de esa grasa, todo eso puede afectar al producto final. Entonces, la clasificación es muy importante y hoy en día se hace se utilizan diferentes métodos. Voy a presentar esta tarde ciertos equipos comerciales que funcionan muy bien para algunas de estas características, pero la mayoría son muy caros. Entonces es difícil, sobre todo con la economía hoy en día, con los últimos años donde los productores de porcino han perdido tanto dinero, es difícil justificar una inversión de $500,000 y un coste anual de, no sé, $100,000, $50,000 para mantener los equipos. Sobre todo cuando muchos de estos equipos no van a ahorrar nada para la planta. Por ejemplo, si tú tienes un equipo de automatización, un equipo de robótica en una planta que corta la carne y gracias a ese equipo no tienes que contratar a un trabajador, ahorras el dinero, ¿no? El sueldo de ese trabajador cada año justifica la inversión. Pero en muchos casos hoy en día la clasificación que se está haciendo en el matadero lo hace un operador, un trabajador que está haciendo otro trabajo. Por ejemplo, está cortando la carne, está pasando los cortes a otra cita transportadora y a la vez hace la clasificación. Por lo tanto, si automatizas la clasificación, todavía tienes que pagar el sueldo del trabajador. Entonces nosotros, en nuestro proyecto que tuvimos en el Swine Cluster con Swine Innovation Pork, durante 5 años trabajamos en desarrollar tecnologías de bajo coste y fácil de implementar. Porque otro problema de implementar las tecnologías más grandes en los mataderos es que muchas tienen un tamaño considerable, ¿no? Son equipos que hay que instalar, que tienes que mover cosas del matadero y muchas plantas no están dispuestas o no tienen el espacio ni el tiempo para parar y mejorar sus sistemas. Yo creo que eso es un punto y te lo quería preguntar desde el principio, ¿no? Porque cuando presentamos una tecnología, un nuevo equipo a cualquier empresa, pues regularmente hablas con los dueños, se habla con las personas que van a desembolsar ese dinero por el equipo, la tecnología. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿qué beneficio económico me da? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a recuperar? Y justamente lo que dices, si tengo que tener una persona que va a operar el equipo, pero también lo utilizo para otras tareas también en la línea, pues dices, bueno, pues ¿qué tanto de eso me estoy ahorrando? Yo creo que a lo mejor, si pudieras hablar un poco del beneficio, cómo ustedes, a veces nos enfocamos mucho en, si una tecnología sirve, pero nunca nos preguntamos, ¿es aplicable? ¿Es rentable en la parte operativa? Y eso, yo creo que, pues como te digo, es la primera pregunta que te hace un dueño de negocio. Claro. Sí, porque yo como científico, yo trabajo en mi centro de investigación y tengo mi financiación del gobierno o de a través de proyectos. Entonces, para mí, técnicamente, esa rentabilidad no es tan importante, pero si hablamos un poco de mi pasado, ¿no? Yo era un veterinario y hice un máster de administración de empresas, trabajaba con empresas privadas y después hice mi doctorado, seguí trabajando con empresas privadas y entonces estoy acostumbrado a ese tipo de preguntas, ¿no? Para mí es muy importante cuando desarrollamos cualquier sistema considerar la rentabilidad y la aplicabilidad, porque si no es rentable no lo van a utilizar, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema de muchas de estas tecnologías. Hay muchas tecnologías que vienen de Europa para la carne de cerdo. En Europa tiene una economía de escala, tiene unos mataderos que funcionan diferentes, muchos mataderos son mucho más modernos que los que tenemos en Norteamérica, o por lo menos en Canadá. Entonces, muchas de estas tecnologías que serían muy buenas solamente se consideran cuando se abre una nueva planta o cuando la planta va a tener una transformación masiva por algún otro proceso.
pero es muy difícil justificar esta inversión hoy en día, sobre todo, como decíamos, ¿no? con la economía, cómo ha estado afectando el porcino últimamente. Entonces, la otra barrera que diría que a veces ocurre con los científicos o con la gente que desarrolla nuevas tecnologías es intentar hacerlo perfecto en vez de mejor. Para mí, mejor no es perfecto. Por ejemplo, si tienes un operador que está ahora mismo en tu matadero, se está clasificando la carne subjetivamente con unos estándares, ¿no? Con unos patrones de color que se desarrollaron hace 30 o 40 años. Si te doy unos patrones nuevos desarrollados hoy en día que van a funcionar mejor con las luces que tienes hoy y que están más adaptados a la carne de porcino de hoy en día, a lo mejor sigues haciendo la clasificación subjetivamente, pero mejoro tu clasificación. Si aparte de eso te doy un sistema que te ayuda cuando hay carnes muy parecidas, que te ayuda a decidir, ¿no? Y es un aparato pequeño que puedes utilizar y vamos a decir que tu clasificación pasa de una precisión del 60-70% al 80%, es una mejora, ¿no? Y si eso te ha costado $2.000, esto es una inversión rentable. Entonces, a veces ese es el problema. Intentamos pasar de 0 a 100 sin pasar por el 50. Entonces, este proyecto que tuvimos y que ya ha terminado se centraba en eso, se centraba en pequeños incrementos. Por ejemplo, queremos mejorar la clasificación de color. Lo primero que hacemos, vamos a mirar los patrones que se están utilizando hoy en día subjetivamente, vamos a ver si podemos crear algo mejor. Entonces, hemos creado diferentes patrones, patrones de color que son específicos para las luces LED, ¿no? Porque todos los mataderos han pasado de fluorescente a luces LED. Los patrones de color que la mayoría hemos usado, que son los de Japón, se desarrollaron con luces fluorescentes y funcionan muy bien, pero cuando los pones con las luces LED son marrones, no se ven como la carne, ¿no? Siguiente paso, vamos a trabajar con tecnologías pequeñitas, con colorímetros que se podrían aplicar manualmente o automáticamente. Y después podemos ir a análisis de imagen y hyperspectral. Podemos hacer todo, pero tenemos que ir, el aumento tiene que ser progresivo y dar opciones a los mataderos grandes, mataderos pequeños, inversiones que pueden ir desde $50 para nuevos patrones de color hasta $500,000 para un sistema completamente automatizado. Fíjate que eso que mencionas para mí es muy importante porque a veces las plantas que va uno de sacrificio, como los mataderos, son plantas viejas, tienen 30, 40 años, y llega con una tecnología y tienen que, eso que mencionas, que a veces puede funcionar, pero para que funcione o para que puedan instalar un equipo ahí, hay que romper piso, hay que readaptar la planta y eso cuesta. O sea, no se vuelve una inversión de solamente el equipo, se vuelve una inversión de parar, porque tienes que, de cierta manera, pues parar producción, ampliarte, y para ampliar, bueno, van otros costos que hay que contemplar y a veces pues vuelve un poco y pues a lo mejor no realista o a lo mejor no rentable, ya se va a otro nivel. Pero ahorita mencionabas que muchos de estos proyectos, cuando se contemplan desde el principio, pues ya tienes el lugar establecido donde va a ir y es un poco más fácil pues convencer de la rentabilidad del proyecto. Luego hay otro detalle también para considerar. Si estás utilizando una tecnología muy sencilla, aunque funcione un poco peor, o simplemente la evaluación subjetiva, uno de los problemas que tiene la industria de la carne es la rotación de personal, ¿no? Tienes un trabajador al que has entrenado y a los 6 meses se va y viene otro y no se quedan muchos años. Entonces, si cada vez que se va un trabajador lo tienes que reentrenar en cómo utilizar unos patrones subjetivos, por ejemplo, eso es relativamente sencillo. No van a hacerlo perfectamente, pero es una tecnología sencilla para utilizar para cualquier trabajador. Pero si ahora tienes una tecnología, tienes un equipo que necesita mantenimiento, que necesita saber cómo utilizar los ordenadores o cualquier otro sistema que venga con el equipo, y el trabajador al que entrenó la compañía que prepara la tecnología se marcha a los 6 meses, tienes que volver a reentrenar a otro, ya está buscando otro tipo de trabajador, ¿no? Cualquier trabajador que venga y que esté dispuesto a cortar carne a lo mejor no tiene la experiencia ni el conocimiento para manejar un equipo complicado. Y si entrenar a esa persona para utilizar el equipo lleva tanto tiempo
como normalmente lleva para la persona marcharse, ya tienes esa rotación, dificulta la operación de la planta. Entonces, el gerente de la planta tiene que considerar todas esas cosas. Y no solamente el coste del equipo ni el espacio que necesita, es cómo de difícil va a ser operar este sistema y qué va a pasar si el que sabe utilizarlo se marcha. Qué tan sofisticado sea Claro. y la repetibilidad. Y también el sueldo del trabajador, porque una persona que está cortando carne y haciendo una evaluación subjetiva va a pedir tanto por el sueldo. Pero una persona que está utilizando un equipo de alto coste y de alto entrenamiento para poder utilizarlo, esa persona puede pedir un sueldo más alto. Entonces ahora no solamente estás pagando por el equipo, estás pagando un sueldo más alto por el trabajador. Entonces la rentabilidad es un tema complicado que muchas veces los investigadores no miramos. Y por eso ahora por lo menos en Canadá, en muchos de los proyectos que pedimos, vuelven a nosotros y nos dicen, bueno, ¿cuál es el ROI, ¿no? ¿Cuál es el retorno para la inversión? Y a veces no tienes una respuesta clara si no lo has pensado antes. Claro. Platicamos ahorita antes, digo, ya casi por culminar este episodio, pero platícanos por favor del ICOMS el siguiente año que se celebrará en Tarragona, en España. ¿Qué es lo que se viene para el otro año? Me imagino que van a también a diseminar mucho de lo que han desarrollado en estos últimos meses. Sí, yo estoy en el comité científico del ICOMS. Lo están organizando los investigadores del IRTA en Cataluña. Y hay un comité científico con participantes de todo el mundo. Hemos tenido varias reuniones, hemos estado intentando identificar los puntos más importantes que otros ICOMS no han cubierto y también temas emergentes. Creo que va a ser un congreso muy interesante. Siendo en Europa, como es el ICON siempre, ¿no? Normalmente es un año en Europa, un año fuera de Europa. Ese año en Europa creo que va a tener bastante foco en algunos de los puntos interesantes para ellos. Para mí creo que va a haber bastantes charlas alrededor del porcino, que para mí es ahora mismo mi primer tema. Pero he visto el comité científico, he visto el plan que tienen y, por ejemplo, va a haber una charla sobre la parte económica, sobre la economía en el sector cárnico mundial para científicos, para que muchos de los científicos entiendan esta parte que a veces se deja de lado. Entonces creo que va a ser un congreso interesante. La zona está cerca de Barcelona, está cerca de Francia, es una zona de España interesante para el que quiera hacer turismo alrededor del congreso. Pero las charlas que yo he visto, y ahora mismo todo está en el aire, entonces no puedo confirmar nada en este momento, pero creo que va a ser un congreso muy interesante. Entonces los que tengan que empezar a preparar sus papeleos para ir a España el año que viene, que se lo piensen. Y habrá una presentación al final del ICOMS en Brasil este año, ¿no? Será cuando oficialmente se anuncie el de España. Bueno, yo invito al que le interese ir hasta allí. Y bueno, que voy a decir, España me parece un sitio muy interesante para visitar. Se nos pasó a mencionar qué es el ICOMS, para la gente que no, a lo mejor... Es la Conferencia Internacional de la Tecnología, de Ciencia y Tecnología de la Carne. Entonces es un congreso anual en el que se concentran todos los científicos de la carne alrededor del mundo. Cada año es en un país diferente. Es un congreso muy interesante si trabajas en la carne. Estamos ahora mismo en el AMSA, a nivel Norteamérica es el más grande, el ICOMS es a nivel mundial y a veces los han combinado. Si no has estado nunca y trabajas en la carne, sería un congreso interesante para visitar. Pero bueno, no, ahí estaremos y a lo mejor si nos invitan estaremos allá entrevistando. La verdad es que es una parte muy interesante de la industria de la carne desde el punto de vista global, porque digo, aquí en SRMC sí hay mucha gente, digo, vienes tú desde España, viene gente de Dinamarca, viene gente de México, sí es también, viene mucha gente de otros lados, pero el ICOMS es donde se juntan ahora sí todos los... Hay gente que nada más va al ICOMS, hay investigadores que no vienen al RMC, vienen nada más van al ICOMS. Sí, entonces, sí tiene más representación de países de Asia, de África, y mucha gente de Australia. Es decir, es un congreso global y está muy bien para ver diferentes puntos de vista. Muchas veces pensamos esta es la calidad y esto es lo que tenemos que hacer y hablas con científicos de otro país, te das cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de las pancetas y del tocino, ¿no? Ciertos países tienen diferentes requerimientos y, como digo, cuando trabajamos con empresas que exportan a nivel global es importante entender
esos diferentes conceptos de otros países. Muchas gracias, doctor Juárez, por estar hoy con nosotros. Nos veremos pronto y bueno, ahorita vamos a su plática a las 3 a ver cómo. Seguramente tendrán muchas preguntas también de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.